Buenas tardes, mi nombre es John Molina y junto a mi grupo les vamos a exponer el ejercicio que nos correspondió con respecto al índice de escasez hídrica. Bueno, inicialmente este es un índice que consta de la relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de todas las actividades socioeconómicas y la oferta hídrica dada por las fuentes abastecedoras. El IDEA determina esta tabla que tiene cuatro niveles, cuatro categorías, las cuales son alto, medio, moderado y bajo, y da unos colores que es rojo, naranja, amarillo y verde respectivamente. La categoría de índice de escasez alto es cuando el porcentaje es mayor al 40%, medio del 20 al 40, moderado del 10 al 20 y bajo inferiores al 10%. Yo lo hice con Copilot y bueno, em, esto fue el prompt que yo le di. Primero pues le asigné un rol como ingeniero ambiental especializado en estudios hidrológicos. Para tal fin debe realizar el balance hídrico con los datos que nos había dado el ejercicio, es decir, con un área de la olla de 30 kilómetros cuadrados, una precipitación de 127 milímetros, escorrentía de 0,47 metros cúbicos por segundo, infiltración de 38,1 milímetros, evapotranspiración de 40 milímetros y necesitamos, o sea, le dije que le diera el resultado en metros cúbicos por mes. Ahí pues él ya nos da el código y adicionalmente le dije que debía calcular el índice de escasez hídrica del IDEAM. Le di la fórmula, que es el índice de escasez, es igual a la demanda sobre la oferta por uno menos el factor por 100. Y pues leímos los datos de la demanda de acueducto, demanda de distritos de riego y demanda de pequeños usuarios. Por último, pues le dije que nos diera el código y que nos lanzara un gráfico. Entonces, aquí podemos ver el código que nos arroja, generando unos parámetros de entrada, que es el área que realiza la conversión de metros a kilómetros. em, Luego los datos de precipitación, evapotranspiración, infiltración y escorrentía, las demandas de agua, el factor de conservación ecológico y normalmente el IDEAM lo establece en 0,2 o en el 20%. Eso es lo que se reemplaza en la F de la fórmula del índice de escasez. Y pues aquí genera unas conversiones, un cálculo de los volúmenes mensuales, balance hídrico mensual, índice de escasez hídrica y aquí pues va generando la clasificación de colores según los rangos en la tabla del IDEAM. Y bueno, aquí genera la tabla. Esta nos las da como en un gráfico de barras. Y bueno, nos da un balance hídrico de 248,760 metros cúbicos y un índice de escasez hídrica del 34,57% que se encuentra en la categoría media con un color naranja, como podemos observar. Se realiza esta búsqueda en dos aplicativos de inteligencia artificial, que es Perplexity y DeepSeek. Se hace una comparación del procedimiento matemático sobre el ejercicio y se puede evidenciar en el cuadro inferior izquierdo el primero de varios errores en el cálculo por parte de la inteligencia artificial Perplexity, que a su vez esta IA es muy académico, en el sentido que su metodología se basa en fórmulas y datos ya planteados en artículos que también son antiguos, mientras que la DeepSeek es más eficiente, tiene razonamiento técnico y resolución de cálculos complejos. Lo que diferencia del uno al otro es su capacidad de discernir un ejercicio que trasciende las ciencias básicas. Seguido el planteamiento del problema, solicitamos a la inteligencia artificial DeepSeek que nos genere el código donde se plantea el ejercicio, pero con ciertas modificaciones para estandarizar las magnitudes de medición, ya que como ingenieros en formación debemos tener el básico conocimiento sobre las conversiones de unidades para no estar todo el tiempo cambiando los valores según las unidades planteadas y o solicitadas. Entonces acá abajo tenemos nuestra tabla de categoría del índice de escasez que fue tomada por el documento emitido de la IAN sobre el índice de escasez. Y aquí tenemos la estructura planteada del programa y acá tenemos el programa ya ejecutable. Bien, acá tenemos el programa y es que este programa tiene como objetivo principal realizar un análisis integral de recursos hídricos mediante dos metodologías fundamentales. Una de ellas es el balance hídrico, que calcula el cambio en el almacenamiento de agua en un sistema. El segundo es el índice de escasez, que evalúa el grado de presión sobre los recursos hídricos disponibles. Y acá en nuestra parte derecha tenemos la estructura del código. Como podemos evidenciar, usamos la librería de Matplotlib y NumPy. La primera indica que el propósito es crear visualizaciones gráficas. En nuestro caso es para poder generar un gráfico que nos interprete el grado de índice de escasez. Y NumPy, que su propósito es básico como las operaciones matemáticas.
Y por consiguiente está la estructura ya básica del programa, donde se organiza de forma tal que se ingresan los datos, se hace el cálculo del balance hídrico y finalmente se hace la clasificación por categoría del índice de escasez. A continuación vamos a ingresar los datos al programa ejecutable. Como podemos evidenciar, nos pide los valores en metros cúbicos mensual. Entonces, una vez haciendo la conversión, nos pide el valor de precipitación, nos pide el valor de escorrentidad superficial, nos pide el valor de infiltración y finalmente nos pide el valor de evapotranspiración. Como podemos ver, nos arroja un resultado donde supuestamente el sistema está ganando agua y vamos a verificar el índice de escasez. Entonces, en este caso nos pide los datos de la demanda sobre el acueducto, la demanda sobre el distrito de riego y los pequeños usuarios. Y finalmente la fracción de agua no captable, que es equivalente al 20%. Y como podemos ver, nos arroja un gráfico donde nos da una interpretación del índice de escasez hídrica que equivale a un 34,6% y nos da un análisis donde es necesario el ordenamiento de oferta y demanda, asignar prioridades a los usos de recursos hídricos. Y eso sería todo por la aplicación del programa. Muchas gracias. Jugando el mismo ejercicio ya en otra IA, en este caso utilizando Gemini, lo resolvió en un paso a paso. Primero inició con la conversión y cálculo de volúmenes totales, separó las variables de entrada y salida, hizo conversión de unidades, las convirtió a metros cúbicos, como en el almacenamiento de la olla. Luego pasó a calcular el índice de escasez, es de 0,13 metros cúbicos sobre segundos, y luego sí pasó al cálculo del índice de escasez. La primera vez que hice el ejercicio, pues como que le di todo de corrido, le pedí que realizara el almacenamiento, el cálculo del almacenamiento por unidad de tiempo. Adicional le dije que calculara el índice de escasez y adicionalmente le pedí que me hiciera el script para Python. Hubieron errores ya que tocó ser más específico, tocó primero pedirle que calculara, que determinara el almacenamiento por unidad de tiempo y el índice de escasez posterior a que me diera el resultado, pues ahí sí le pedí que realizara el script. También tocó ser bastante específico en cuanto a las unidades de medida y cómo quería la salida de mis datos. Entonces, pues básicamente fue ese el rol que le asigné. Digamos que no fue un rol muy amplio, pero sí fue necesario para que tomara como más tecnicismo en los resultados. Entonces, bueno, igual se verificó con el ejercicio que se hizo en clase. Lo que hace básicamente primero es hacer el cambio de unidades. Como inicialmente se toma eh, en milímetros cúbicos, bueno, hay varias unidades sobre segundo, y pues necesitamos como una salida en metros cúbicos, pero sobre mes. En el índice de escasez del IDEA me estaba tomando una fórmula que no era, entonces tocó como corregirlo, pero ahora sí concuerda como con los datos que se vieron como en clase, con los resultados de clase. Y en el caso ya pues después de estar calculado lo que fue el índice de escasez y pues que estuviera bien los datos, le pedí que me diera un script donde pudiera ingresar datos abiertos sobre el cambio de almacenamiento e índice de escasez. Y pues acá me generó el script que ya lo verifiqué en Python y definitivamente sí corre. Y se le pueden generar datos y se le pueden ingresar datos abiertos. Escogimos ChatGPT, donde lo que se hizo fue proporcionarle el prompt en el que se le pedía resolver un ejercicio de balance hídrico mensual paso a paso. Ya en la instrucción se especificaba que el resultado debía tener un tono académico dirigido a estudiantes de ingeniería ambiental y además incluyeron todos los datos necesarios, como lo son el área de la olla, los datos hidrológicos y los datos de demanda para calcular el índice de escasez hídrica. Entonces, a lo que Chat nos responde con la resolución del problema a través de diferentes etapas, como lo son el planteamiento del problema con los datos que nosotros le proporcionamos y la conversión de tiempo. Tenemos luego la conversión de todos los datos a la misma unidad, es decir, a volúmenes mensuales en metros cúbicos. Luego tenemos la aplicación de la ecuación de balance hídrico. Luego tenemos la estimación de escasez hídrica según la demanda poblacional, lo que nos da un resultado de 34,6%, que nos dice que no tenemos escasez significativa. Y ya la interpretación del resultado y clasificación según los criterios de escasez.
Entonces ya pues una vez obtuvimos toda esta resolución, lo que hicimos fue comparar estos resultados con los cálculos que habíamos trabajado en clase y pues efectivamente todos los datos coincidieron, tanto los del balance hídrico como los de índice de escasez. em, pues todos los datos eran similares a los de trabajados en clase. Pues con esto se pudo corroborar que la inteligencia artificial resolvió el ejercicio de manera correcta y que puede ser una herramienta de apoyo muy útil para comprobar resultados o para repasar la metodología, pues aclarando que la inteligencia artificial no sustituye el análisis que hacemos en clase, sino que complementa el aprendizaje al mostrar los pasos de forma clara y organizada. Luego de la ejecución del ejercicio, se le indicará un prompt a ChatGPT donde tomará el rol como ingeniero de programación para crear el código en Python que calcule el balance hídrico e índice de escasez, el cual nos arroja el siguiente código. Este código vamos a copiar y pegarlo directamente en el aplicativo Jupyter Lite, el cual nos permite correr dicho código. Al momento de correrlo, nos va a indicar, como podemos observar en este espacio, que ingresemos como tal los datos ya previstos, los cuales nos da el ejercicio. En este caso son 30 kilómetros cuadrados como área, 127 milímetros de precipitación, una escorrentía de 0.47, infiltración de 38.1, evapotranspiración de 40, 0.03 metros cúbicos sobre segundos, en el distrito de riego 0,08, como pequeños usuarios 0,02 y una fracción no captable de 20. Como podemos observar, estos son los resultados que nos arroja el ejercicio o el código y nos indica un índice de escasez del 34,57%. Aquí se identifica directamente en la tabla que pues sería un índice de escasez medio, que va desde el 20 al 40%.